nadie vivía allí. Y lo que sí es cierto que los primeros que vivieron allí, la mujer que... Después de 400 años Sí, casi, sí, después de 400 años, tuvo 16 hijos y los 16 murieron muy prematuramente. Era un personaje no de leyenda solo, sino por supuesto la leyenda era importante y muy interesante, sino que también tenía una serie de datos que podían decirnos que había vivido en unos momentos que se podía saber ya cosas más concretas sobre él. Al contrario de lo que mencionan algunas fuentes, Joanes de Bargota jamás llegó a ser procesado por la Inquisición en vida, sino después de su muerte. Realmente a él nunca en ningún momento se le juzgó porque ya había muerto y por eso incluso sus familiares, también otra de las cosas que quiere decir que insisten, es que no se saquen sus huesos del cementerio porque ya había varios años que había muerto y no se podrían distinguir seguramente de los de sus padres que estaban enterrados también en el mismo sitio. Hasta el punto que él tenía una biblioteca sobre la brujería, sobre temas de brujos, y fue sancionado a que se las quemara públicamente. Y todos los libros que él tenía de la brujería fueron quemados delante de él. Y él siguió una conducta ejemplar y religiosa hasta su muerte. Clérigo, brujo, prestidigitador, nigromante y viajero de las nubes. Ese fue Joanes, un hombre que cada año Bargota recuerda en fiestas que simulan aquelarres, en representaciones en las que se quita la cabeza o se le arranca una pierna, que vierte sangre sin que se inmute. Los inquisidores no pudieron condenarle, quizá porque tuviera un secreto muy bien guardado. ¿Qué tendría este hombre para forjar una leyenda que ha sobrevivido a los tiempos, a los cambios sociales y que se sigue contando hoy? Los amigos que estén en Bargota lo sabrán perfectamente. Creo que siguen haciendo todavía pequeños homenajes al brujo. Una historia que en su día, hay que decirlo, espantó a muchos, pero parece que hay cierto cariño. En fin, ¿quién ha explorado a nivel cinematográfico y antropológico? Porque nuestro invitado de esta noche tiene esa doble vertiente también. Intentando llegar a hacer maravillosas películas, tuvo que meterse de fondo en estos temas habitualmente prohibidos. Yo creo que nadie en el cine español ha tratado así la brujería. Es un maestro, uno de los grandes directores de cine que ha habido en nuestro país. Es Pedro Lea. Buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de verdad que enamorados de esta historia, ¿verdad, Carmen? El brujo de Bargota. Se ha hablado mucho de brujas, se ha hablado mucho de aquelarres, pero pocas historias, Pedro, con un personaje tan individual, masculino. ¿Qué tendría este hombre? Y sacerdote. Y sacerdote. Ana, pues tendría bastante de realidad, supongo. Todas estas cosas tienen una base cierta. Yo supongo que sería un cura que estudió fuera, posiblemente en Salamanca, adquirió cultura, pudo estar en ciertas reuniones esotéricas, o como quieras llamarlo, y adquirió un nivel cultural superior al de un cura medio de entonces. Y ya con este nivel cultural, este sacerdote en su pueblo debió frecuentar, digamos, a la cultura popular de sus gentes cercanas. Y en la cultura popular de sus gentes cercanas estaban las llamadas brujas, despectivamente, que eran unas curanderas estupendas y unas mujeres listísimas, mucho más listas que muchos médicos titulados también en Salamanca, pero que practicaban el paganismo. Entonces había un enfrentamiento muy gordo, muy fuerte, entre la Iglesia Católica, además, y el paganismo de estas casi todas mujeres brujas. Pero hay una cosa que la gente, que estoy seguro, Pedro, que está diciendo, mucha gente fuera de Navarra sobre todo, descubre esta noche, bueno, después de tu película, hace casi 20 años, por lo menos 20 años, una película genialmente dirigida e interpretada donde vemos la brujería casi en acción y todo lo que pasaba. Bien, pero este tipo, Joanes de Bargota, ¿qué tipo de trucos debía hacer para que su leyenda integre cosas que parecen increíbles? Yo he llegado, viendo tu película, he llegado a pensar en, ¿sería algún antiquísimo ilusionista? ¿Tendría algún tipo de poderes para engañar a la gente? Algún tipo de poder o facultad, de hecho, la tenía que tener. Porque para tener las denuncias, y luego por las denuncias y por las torturas, salieron todas esas cosas absolutamente fantásticas que han llegado... La cabeza, la pierna, los vuelos... Pero hay cosas en que sí pueden tener.
algo haría de verdad, y supongo que su curiosidad intelectual le llevaría a intentar comprender problemas de como el de las brujas, el de los aquelarres. Pero meterse a estudiar eso, aunque fuese como sacerdote, era pecado mortal, claro. Claro, y en aquella época sobre todo. Entonces, a partir de ahí, las denuncias, etcétera, 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 pues crearon esa leyenda falsa, pero que tendría que tener un pozo cierto, evidentemente. Yo creo que era un cura inquieto, no sometido totalmente y exhaustivamente a las órdenes del Papa de Roma, sino que investigaba por su cuenta y fue a reuniones de aquelarres y igual incluso le gustaron y tuvo, pero de eso que fuera hijo del demonio, que su madre se acostó con el diablo y que se envolvía la capa y volaba y se iba a ver los toros a Madrid, pues eso evidentemente no hay quien se lo crea. Pero hay cosas que sí. Pedro, tú cuando vas a rodar a Bargota, te encuentras que la figura del brujo sigue viva y, por ejemplo, mala fama en su casa todavía. Sí, eso es cierto. En cambio, hacen el Día del Brujo, una vez al año, hay una asociación cultural del brujo y está ya reivindicado afortunadamente. Que me parece muy bien, porque Claro es lo que sí. hace distinto un lugar. Al final la gente de Bargota decía, mira, esto nos diferencia. Ahora hablaremos de la casa, que me ha parecido una historia curiosa. Pero, Carmen, hay como dos vías, ¿no?, en el fin del brujo de Bargota. Procesado por la Inquisición, al parecer comete con alguien un crimen o está envuelto en un crimen. Cuéntanos un poco.